Bien, ahora son las 7 de la mañana con 48 minutos. Estamos en vivo por Globovisión y presentamos Primera Página. Continuamos en nuestra ronda de entrevistas. Recibimos ahora a la diputada Nosliu Rodríguez. Ella es diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Cojedes. Hablamos de la agenda parlamentaria y las acciones de la reciente creada Comisión Preliminar de Postulaciones Electorales. Un nuevo CNE, diputada, en puertas. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, para hablar de todo este proceso que es fundamental para el país. Sí, el Consejo Nacional Electoral ha sido, digamos, un tema sensible, ¿no? Por el tema de la confianza, incluso que quizá eso podría haber tenido un impacto en los resultados electorales, y me refiero por el tema de la participación. Quizá podamos estar de acuerdo en ese punto. Desde ese punto de vista, la confianza que necesita el electorado para participar en futuros procesos, ¿cuál es la importancia que tiene esta nueva elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral? Bueno, como te decía al inicio, es fundamental para el país y para el futuro del país. Creo que lo primero que hay que decir es que los venezolanos y las venezolanas, tenemos una conciencia profundamente democrática. Nos gusta votar, nos gusta ir a elecciones, nos gustan las fiestas electorales y es por eso, que toda la población ha estado también muy motivada a todo lo que ha sido este proceso de postulaciones para una vez que la comisión trabaje todo el proceso según nuestra Constitución y según la ley del poder electoral, poder ir a elegir o que la plenaria de la Asamblea Nacional defina el comité de postulaciones electorales. Pero creo que lo primero es fundamental y es que nuestro pueblo tiene y tenga la garantía de que hay un Consejo Nacional Electoral que vele por sus derechos, que vele por la imparcialidad a la hora del proceso electoral y, por supuesto, viniendo de unas elecciones parlamentarias donde generalmente no son iguales a las elecciones o a otras elecciones que hemos tenido en el país, a las elecciones del Ejecutivo, y donde generalmente un poco la participación baja. Sin embargo, nuestro pueblo es un pueblo que le gusta ir a votar, que confía en sus instituciones, que confía en los poderes públicos del Estado, y hoy, 11 diputados electos o designados por la plenaria de la Asamblea Nacional, tenemos hoy la responsabilidad en primera instancia de recabar toda la información necesaria para que de los postulados, luego de un proceso que se realizó también vía prensa, donde venezolanos y venezolanas se postularan para ser parte del comité de postulaciones electorales, sean parte de este proceso y puedan, junto a los 11 diputados que fuimos designados por la plenaria de la Asamblea Nacional, definir quiénes serán los rectores y rectoras de la Asamblea Nacional. ¿Cuántas postulaciones han recibido hasta este momento por parte de los actores de la sociedad civil venezolana? Ha sido importantísimo todo el movimiento que se ha tenido, ¿no? Ya cerca de 200 postulaciones se han realizado. El proceso terminó el día domingo 31 de enero y fue un proceso de mucha movilización de las diversas organizaciones, sectores, de nuestros movimientos sociales, de nuestro poder popular, para ser parte de lo que es este proceso. Y como no solamente los diputados y las diputadas, que no solamente somos diputados que somos militantes del chavismo y venimos de las fuerzas revolucionarias quienes formamos este comité, es importante señalar eso. Hay diputados de oposición también conformando esta comisión conjuntamente con nosotros, y también hay un elemento fundamental y que creo que es importante que el país lo sepa, es que todas las decisiones, todos los acuerdos que hemos tomado lo hemos hecho por unanimidad. Y esto porque, hemos entendido que el centro hoy es la población venezolana, que el centro hoy es el derecho que tiene nuestro pueblo de votar, de elegir, de tomar nuestras decisiones, de tomar las riendas del país, de la patria, por las vías electorales y no por las vías que de una u otra forma ha tomado la oposición criminal de tratar de generar violencia, de asesinar líderes venezolanos para tratar de esta forma derrocar a el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la revolución bolivariana. La vía tampoco es la invasión de la patria venezolana, la vía es votando, la vía es eligiendo. Entonces vamos a medirnos. Si el sector de la oposición cree que tiene la mayoría, vamos a medirnos y vamos a elecciones de gobernadores y gobernadoras. Y por eso es importantísimo, por supuesto, todo este proceso y que, hoy tengamos un Consejo Nacional Electoral renovado, un Consejo Nacional Electoral que permita también que el pueblo venezolano
como siempre, siga confiando en su poder electoral. Diputada, el domingo finalizó el proceso de postulaciones, pero continúa obviamente este proceso. ¿Qué sigue ahora en este proceso de postulaciones para los rectores del CNE? Bueno, la comisión preliminar nos encontramos en un proceso de evaluación de todos los nombres, no solamente de sus nombres, sino de sus currículos, de sus perfiles, claro. Y bueno, de toda la documentación recabada, y de allí nosotros estaremos realizando una selección de los nombres que tengan el mejor perfil y por supuesto presentar esos nombres a la plenaria de la Asamblea Nacional. Una vez que la plenaria de la Asamblea Nacional apruebe los 10 nombres de estos ciudadanos y ciudadanas de la sociedad venezolana, bueno, seremos juramentados como Comité Preliminar de Postulaciones Electorales y nos corresponderá tanto a los 10 compañeros que son miembros de la sociedad y a los 11 diputados ser parte de este comité, 21 compañeros, que nos tocará nuevamente no solamente solicitar postulaciones tanto al Poder Ciudadano, a las universidades y también nuevamente a la sociedad para rectores y rectoras, sino que también nos corresponderá en primera instancia definir lo que será nuestro reglamento interno y todo lo que será este proceso y todo lo que será el cronograma de trabajo. Lo que tenemos previsto hasta ahora, la comisión es, por lo menos para los primeros días de abril, tener ya las propuestas concretas de los actores que les corresponde, en este caso postular, como yo te decía, para rector y rectora, como son el Poder Ciudadano, las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades del país y la sociedad, que les corresponde hacer las postulaciones a rectores, y nos corresponde a nosotros, una vez que tengamos esas postulaciones, elevar a la plenaria de la Asamblea Nacional las propuestas de candidatos y candidatas para rectores y rectoras, y será la plenaria de la Asamblea Nacional quien apruebe con, por supuesto, las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. ¿Cómo establece la ley? Como lo establece nuestra Constitución y la Ley del Poder Electoral. Ahora, en cuanto a los perfiles, los currículum de estas personas que se han postulado, ¿quiénes son aproximadamente de acuerdo con lo que ustedes han podido ver? Bueno, nosotros allí tenemos compañeros de la sociedad en pleno, con la diversidad que tiene nuestro pueblo. Y además eso es lo que nos gratifica más, que los perfiles que hemos visto hasta ahora. De hecho, hoy nos vamos a reunir como comisión para terminar de ver los perfiles, para realizar el informe que llevaremos a la plenaria de la Asamblea Nacional, pero lo que hemos visto hasta ahora son perfiles de hombres y mujeres del pueblo, que vienen de organizaciones sociales, de universidades, de la diversidad de nuestro pueblo, de la juventud, de las mujeres, y eso nos llena profundamente y nos gratifica, porque además eso nos habla de la confianza que tiene el pueblo venezolano en su Asamblea Nacional, de cómo hoy la población venezolana, con esas casi 200 postulaciones, confía profundamente en una Asamblea Nacional que, bueno, han tratado de golpear y que hoy es reconocida no solamente por el pueblo venezolano que se postula para ser parte de todo este proceso y ser parte del comité de postulaciones, sino también que ya internacionalmente somos la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Timoteo Zambrano, que estuvo en esa misma silla hace algunos minutos de oposición, decía que, bueno, esta comisión de postulaciones del Consejo Nacional Electoral podría dar resultados, digamos, cercanos, unos 2 meses aproximadamente. ¿Está de acuerdo con esos lapsos? ¿Cómo se maneja el tema de los lapsos? ¿Cuándo podríamos saber quiénes son los nuevos rectores? Bueno, te decía que aproximadamente el 10 de abril, aproximadamente esa fecha, como decía el diputado Timoteo, tendremos ya las propuestas que se van a elevar a la plenaria. Una vez que por esa fecha, aproximadamente 2 meses, cercana al 10 de abril, según los pronósticos que hemos indicado, porque recordemos que necesitamos tener ya juramentado e instalado el comité de postulaciones para que de esa forma podamos definir nuestro reglamento interno. Y las fechas que tenemos ya previstas desde la comisión, que tenemos visualizadas, es para que a partir del para que ya el 10 de abril, bueno, tengamos los posibles propuestas que se elevarán a la plenaria de la Asamblea Nacional. Por supuesto, todos estos lapsos están establecidos en la ley, del Poder Electoral, y bueno, tenemos un tiempo destinado para definir lo que será el reglamento interior nuestro como comité, y una vez de eso, bueno, solicitar los nombres a los
encargados o a los que tienen la responsabilidad de hacer las postulaciones y tener el informe también para la plenaria de la Asamblea Nacional aproximadamente, como te decía, en la fecha del 10 de abril. Diputada, tenemos que hacer un corte, pero usted también forma parte de la Comisión de Política Exterior, que también está conformada, por cierto, por Timoteo Zambrano, y quisiera que al regreso analizáramos el tema internacional. Venezuela vuelve a ser noticia durante esta jornada por la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de levantar algunas medidas sobre el país. Quisiera analizar su lectura sobre esta situación cuando regresemos. Nos acompaña la diputada Nosliu Rodríguez del Partido Socialista Unido de Venezuela. Regresamos. En el aire, primera página por Globovisión, 8 de la mañana, 1 minuto. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos habilitó operaciones que involucran al gobierno de Nicolás Maduro con puertos y aeropuertos. Esta noticia es de hace algunas horas. Ha emitido recientemente una licencia que permite todas las operaciones que involucran al gobierno de Venezuela que sean necesarias para el uso u operación de puertos y aeropuertos venezolanos. La licencia precisa que no autoriza, sin embargo, las transacciones para la exportación o reexportación de diluyentes o transacciones con personas o instituciones sancionadas al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, INEA. Pero pudiera ser una ventana que se abre en cuanto a las sanciones, diputada. ¿Qué opina? Efectivamente, no, es una primera iniciativa del recién electo y juramentado gobierno de Joe Biden. Y nosotros, bueno, no solamente la celebramos y la aplaudimos, ¿no? Esta iniciativa del gobierno de Joe Biden, aún sabiendo y conociendo que quien dirige la política de los Estados Unidos de Norteamérica, quien gobierne, sea republicano o sea demócrata, siempre, bueno, ha sido ese proyecto monroísta de tratar de dominar y gobernar al resto de los países de Latinoamérica y ese proyecto que ellos tenían en América para los americanos. ¿No? Nosotros siempre con la firme convicción de que somos libres, independientes y soberanos y que ningún país del mundo va a poder intervenir sobre las decisiones de Venezuela, estamos llamados a cualquier proceso de diálogo y entendimiento con el gobierno de los Estados Unidos, y el presidente Nicolás Maduro ha hecho el llamado, ha sido el primero, no solamente en querer convocar al diálogo internamente con la oposición venezolana, y hay hoy una comisión desde la Asamblea Nacional de diálogo que se está reuniendo con todos los sectores de la sociedad, sino también que el presidente Nicolás Maduro hoy ha hecho un llamado importante para extender su mano y poder conversar en su momento con el presidente Donald Trump, que fue, bueno, uno de los presidentes que más ataques ha realizado a la patria de Bolívar y Chávez, que implementó todo este proceso de sanciones y este cúmulo de sanciones y de bloqueo criminal al pueblo venezolano, y que hoy este es una ventana abierta. Sin embargo, nosotros estamos alertas. Estamos alertas y estamos siempre preparados, sea cual sea la decisión o la postura que tome el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, nosotros seguiremos avanzando. Nosotros tenemos un proyecto de país que es el proyecto bolivariano y seguiremos avanzando en base a eso, y como decimos, estamos llamados al diálogo, al entendimiento, a sentarnos con el gobierno de Estados Unidos. Los parlamentarios también estamos dispuestos incluso a sentarnos con parlamentarios norteamericanos a conversar. Las sanciones indudablemente le hacen daños al pueblo venezolano, le hacen daño a la población más vulnerable. Ayer la vicepresidenta Delcy Rodríguez hablaba en su intervención ante la Asamblea Nacional de los efectos que ha tenido las sanciones y que ha tenido el bloqueo. Niños que han muerto en algunos casos que de una u otra forma eran atendidos por SIGO, que eran atendidos con operaciones, con tratamientos por SIGO, y luego del robo de SIGO, de las sanciones y el bloqueo, han muerto. Han sido víctimas del bloqueo, víctimas de la guerra, y por eso hoy nosotros decimos que las sanciones solamente le hacen daño al pueblo y que podemos entendernos y podemos conversar y dialogar para, por supuesto, llegar a acuerdos en favor, por supuesto, del pueblo venezolano. Fíjese, también recientemente la administración de Estados Unidos anunció que estaría considerando la posibilidad de restablecer los intercambios de crudo por diésel venezolano. De alguna manera esto podría aliviar la situación en materia petrolera venezolana, ¿no? Y quizá reactivar también la industria, como hemos visto que se ha venido haciendo en días recientes. Sin embargo, es muy importante que el Parlamento, pues bueno, vea estos temas que son de interés para la población, el tema del combustible, porque pareciera contradictorio que en un país con las mayores reservas de petróleo haya dificultades con el tema del combustible. Diputada, en cuanto a los temas nacionales, también ha sonado desde el Parlamento
un atentado terrorista, así lo ha calificado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la misma sede del Palacio Federal Legislativo. Unos planes orquestados, según denunciaba Jorge Rodríguez, por Leopoldo López. ¿Cómo ven ustedes, como diputados y desde la fracción revolucionaria, estos temas que a veces parecieran fantasiosos para algunos actores de la política? Dicen que el gobierno sueña con planes terroristas y que puedan parecer de película. ¿Es así? Bueno, indudablemente lo que parece de película por lo terrorífico de tratar de asesinar a líderes venezolanos ha sido todo este plan que se ha organizado desde el gobierno colombiano, aprobado por supuesto por el gobierno del presidente Donald Trump, y que ha tratado de generar zozobra en el país. Y yo te decía al inicio de la entrevista que nosotros hemos decidido que el camino es el camino de la democracia y esta Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además, que es la Carta Magna y el libro sagrado de nuestro país después de la Biblia, ¿no? Entonces creo que hoy nosotros hemos visto todo este proceso, además, no basados en especulaciones o en suposiciones. Hoy el presidente Jorge Rodríguez ha mostrado pruebas contundentes de criminales que fueron parte de todo este proceso, que fueron parte de toda la operación, de la operación Gedeón, de campamentos que fueron organizados por el gobierno colombiano, por Leopoldo López, por el señor Juan Guaidó, y que desde allí se entrenaban criminales para tratar no solamente de atentar contra la Asamblea Nacional, un atentado que se tenía para que no se instalara la Asamblea Nacional, para que no se cumpliera con el mandato soberano de nuestro pueblo que votó, según esta Constitución, por los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional, sino que también querían seleccionar líderes revolucionarios de la Revolución Bolivariana, bueno, para tratar de dar ese mensaje de violencia y tratar de generar un caos en el país para tomar el poder y para tratar de derrocar a el presidente Nicolás Maduro. Nosotros no solamente convocamos a todo ese pueblo que no confía en la revolución bolivariana, que aún está y cree que el camino es el camino de la oposición. Indudablemente el camino no es la violencia. Diputada, hay comentarios por parte de nuestra audiencia a través de Twitter. Voy a permitirme dar el pase a nuestro compañero Juan Carlos Rosso para que haga un resumen de las preguntas y comentarios que hay a esta hora. Juan Carlos, adelante. Seir, gracias, diputada. Buenos días. Tenemos poco tiempo para la interacción, por eso pido, por favor, responder de forma puntual para tratar de tener la mayor cantidad de comentarios posibles, ¿no? Pregunta, por ejemplo, Ramón Ramos, ¿cree usted posible llegar a Venezuela a unas elecciones verdaderamente libres y transparentes con un nuevo CNE, sin partidos tomados por decisión del TSJ y dirigentes políticos inhabilitados? Bueno, nosotros hemos tenido el poder electoral, es uno de los mejores poderes electorales del mundo, no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales que han estado aquí, que han visto los procesos y que, bueno, han sido parte de todos los procesos electorales que hemos tenido. Las decisiones internas de los partidos son decisiones internas. Yo soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y solo puedo hablar de mi partido. Gregory Arriachi pregunta, buenos días, ¿algún día la Asamblea Nacional va a tocar los problemas de la economía del país? Y si las sanciones siguen por parte de Estados Unidos, ¿van a seguir van a seguir diciendo que esto es culpa de la guerra económica como durante los últimos 6 años? La pregunta es de Gregory Arriache. Bueno, creo que es indudable lo que hemos visto con las sanciones y el bloqueo criminal que ha afectado al pueblo venezolano. No, eso nadie lo duda. Los mismos voceros de la derecha criminal han sido voceros de esas sanciones y de ese bloqueo. Indudablemente la Asamblea Nacional tiene una agenda parlamentaria para debatir los problemas del país y para devolverle, junto al presidente Nicolás Maduro, el bienestar a nuestro pueblo. Diputada, publica Sergio Padrón también en Twitter. Si a los venezolanos, como dice usted, nos gusta tanto votar, ¿por qué se modificó la forma de elección de diputados indígenas y pasó de votar varios millones de electores a que lo hicieran solo 3.500 electores escogidos por ustedes mismos? Sergio Padrón hace la interrogante. Bueno, creo que el proceso indígena le ha correspondido a los compañeros y compañeras que son parte de las etnias indígenas. ¿Quién mejor que ellos, que hacen vida en sus comunidades, que hacen vida desde su cultura para hacer su propio proceso electoral, por supuesto, hablado y acompañado por el Consejo Nacional Electoral? Sería injusto que yo, que no soy indígena, vote por un diputado indígena. Creo que son los indígenas quienes deben elegir a sus diputados.
Diputada, acá hay un comentario bastante discordante, ¿no?, con las propuestas que han hecho ustedes en esta comisión de postulaciones para el Consejo Nacional Electoral, pero quisiera conocer además su opinión a este comentario. Juan Carlos Valerón, ok, vamos a elecciones, pero a unas mega elecciones donde se elijan todos los cargos, desde presidente de la República hasta concejales, sin ventajismo para el oficialismo, con condiciones electorales limpias, eliminando los puntos rojos. ¿Hay algo que responderle a Juan Carlos Valerón? Hay mucho que responderle a Juan Carlos, lástima que tengo poco tiempo, pero Juan Carlos, no defines tú ni defino yo cuándo son las elecciones o cómo son o de qué tipo son. Es esta Constitución. Y esta Constitución ha establecido y establece los procesos electorales y en el marco de ella es que se han realizado. Hemos tenido elecciones libres, seguiremos teniendo elecciones libres y bueno, ya no hay puntos rojos, hay puntos de bioseguridad ahora. Diputada, preguntarle acerca de la lucha contra la corrupción, que es un tema también bastante interesante, sobre todo por la eficiencia que debe haber dentro de la administración pública y la transparencia de los procesos. ¿De qué manera desde el Parlamento ustedes van a propiciar este tipo de investigaciones para evitar que continúen ocurriendo, como hemos visto públicamente, por ejemplo, con los exministros que, bueno, públicamente es del conocimiento de todos que tienen, bueno, digamos, rabo de paja, ¿no? Bueno, nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro pueblo nos ha hecho el llamado, ¿no?, a todos los diputados y las diputadas y especialmente a los miembros de la Comisión de Contraloría. Una de las principales compromisos de campaña que asumimos, bueno, fue revisar todos los procesos de corrupción que se hayan realizado en el país. Nosotros indudablemente hoy rechazamos cualquier hecho de corrupción que se haya realizado en cualquier nivel, desde cualquier nivel de ministerios, desde cualquier nivel local, y no solamente lo rechazamos, sino que también hay una agenda ya desde la Comisión de Contraloría y además también hay una agenda. Ayer presentaban los ministros y ministras su memoria y cuenta conjuntamente con la vicepresidenta de la República y nos decía ya el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor y diputado Jorge Rodríguez, bueno, que ya pueden iniciar los procesos de interpelación, a chequear cada memoria y cuenta de los ministros y así irnos con nuestro pueblo. No solamente hablar de cualquier hecho que pudiera violentar nuestra Constitución, los derechos de nuestro pueblo e incurrir en hechos de corrupción, sino cualquier denuncia que haga nuestro pueblo. Nosotros los diputados hemos asumido ese papel y ese rol que nos decía nuestro presidente Nicolás Maduro, de irnos cuando no estemos sesionando a nuestras regiones, a ir a escuchar a nuestro pueblo, a sus denuncias, a su crítica y autocrítica, y en el marco de eso elevar esas propuestas a la Asamblea Nacional para tomar decisiones y acciones concretas según las agendas parlamentarias. Diputada, nos queda muy poco tiempo, 30 segundos aproximadamente. Quisiera saber su postura en relación con las megaelecciones que propone un sector de la oposición. ¿Puede ser viable este tipo de escenario electoral? Bueno, lo voy a repetir siempre, No va a haber una elección que no esté en el marco de esta Constitución. Hoy hemos iniciado un ciclo electoral que inició con las elecciones parlamentarias que correspondían. Terminaba el 5 de enero del 2021, el periodo parlamentario pasado, del cual yo también fui parte porque soy diputada reelecta. Y hoy, bueno, corresponden, según esta Constitución, las elecciones que corresponden y que están vencidas son las elecciones a gobernadores y alcaldes. Y también incluyendo, por supuesto, a legisladores del Consejo Legislativo y concejales. Bueno, quedará del nuevo Consejo Nacional Electoral que se ha designado por la Asamblea Nacional, bueno, resultarán los lapsos electorales, cuáles serán primero, cuáles serán después, cómo será el cronograma electoral, pero lo que sí tengo que dejar claro y siempre voy a tener esa postura es que todo será en el marco de esta Constitución. Y voy a hacerle la última pregunta basándome en el comentario de uno de nuestros televidentes. Ramón Ramos, el líder, dice que universidades han enviado sus postulaciones a esta comisión de postulaciones, refiriéndose a la elección del nuevo CNE. ¿Pudiera nombrarlas y cuáles organizaciones de la sociedad civil han enviado propuestas de postulaciones? ¿Pudiera resumirlas quizás para dar un tema también de confianza? Okay. ¿No? Bueno, en primera instancia las universidades aún no han enviado postulaciones porque esa es parte de un segundo momento. En el momento que estamos ahora es en el momento de la designación del Comité de Postulaciones Electorales, que será el encargado de recibir las postulaciones de las universidades, del Poder Ciudadano y de la sociedad civil para rectores y rectoras. ¿Esta información será pública? Sí, por supuesto que será pública. Y en este momento, hoy estamos evaluando esos nombres de quienes van a conformar con nosotros ese comité. Pero hasta ahora, luego de que sea instalado el comité, que aprobemos el reglamento interno del comité, solicitaremos las postulaciones públicamente a los actores, uno de ellos, las facultades de las ciencias
jurídicas de las universidades. En ese momento, bueno, por supuesto se hará público. Y con respecto al otro que preguntabas, bueno, son muchísimos, te decía cerca de 200. Si me pongo a nombrar todas las organizaciones que han postulado, bueno, se me iría el programa y pasaría un buen rato nombrándotelas, pero sin embargo te decía, hay mucha diversidad. Hay miembros de la juventud, hay miembros de las mujeres, hay miembros de las organizaciones sociales y movimientos, hay miembros incluso militantes de partidos, de organizaciones, y que bueno, en su momento, cuando se presenten los 11 compañeros y compañeras que sean designados por la plenaria de la Asamblea Nacional, se hablará de qué organización vienen. Diputada. Y por supuesto, cuál es su perfil. Debo interrumpirla porque termina el tiempo, pero agradecemos que haya tomado también parte de su tiempo para venir a Primera Página en Globovisión y que comparta con el país los avances de la Comisión Preliminar de Postulaciones Electorales. Ella es la diputada Nosliu Rodríguez, diputada al Parlamento venezolano por el Estado Cojedes, y hablamos sobre las acciones que se adelantan desde el seno de la Asamblea Nacional para beneficio de los venezolanos. Hablamos del tema electoral y del contexto internacional de Venezuela. 8:16 de la mañana. Regresamos.